Mi nombre es Manuel Murillo Cruz. El tema a tratar hoy es funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son razones matemáticas que se forman al comparar dos lados de un triángulo rectángulo en relación a uno de los ángulos agudos. Por ejemplo, si yo relaciono este lado con este lado en relación con este ángulo, formaré una función trigonométrica. Al igual que si relaciono a este lado y a este lado en relación a este ángulo, formaré otra función trigonométrica. Ahora bien, sabemos que una razón no es más que un cociente o una división que se forma al comparar dos cantidades de la misma especie. Las funciones trigonométricas se utilizan para resolver únicamente triángulos rectángulos. Recordemos que un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Además, los lados que forman a ese ángulo recto se le llama catetos. Y el lado más largo, el que está enfrente del ángulo recto, se le llama hipotenusa. Para este tipo de problemas, a los catetos les vamos a llamar cateto opuesto y cateto adyacente, dependiendo de la posición que tengan con respecto a un ángulo de referencia. El cateto opuesto es el cateto que está más lejos o enfrente de un cierto ángulo. En este caso, el cateto A es el cateto opuesto a este ángulo alfa, está más lejos. Por ejemplo, para el ángulo beta, su cateto opuesto es el que está más lejos, sería el cateto B, el que está enfrente del ángulo B, el ángulo beta, cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el que está más cerca o junto al ángulo. En este caso, el cateto B será el cateto adyacente a este ángulo alfa. Al igual que para el ángulo beta, su cateto adyacente va a ser el que está más cerca o junto a él, que sería el cateto A. Aquí podemos entonces ver que un cateto puede ser opuesto o puede ser adyacente dependiendo de la posición que tenga con respecto a cierto ángulo. Por ejemplo, el cateto B, dijimos, es el cateto adyacente al ángulo alfa, porque está más cerca, está junto al ángulo alfa, es el cateto adyacente a alfa. Pero este mismo cateto B puede ser el cateto opuesto al ángulo beta, porque es el que está más lejos del ángulo beta, está enfrente del ángulo beta. Esto lo podemos resumir de la siguiente manera, que el cateto opuesto es el que va a estar más lejos y el cateto adyacente es el que va a estar más cerca del mismo ángulo, de cierto ángulo. Esto es muy importante para cuando resolvemos un problema no cometer errores. Saber identificar correctamente cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Muy bien, ahora vamos a ver las razones o funciones trigonométricas que se forman al relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo. Las funciones son 6, son el seno, coseno, tangente. Además tenemos la cotangente, secante y la cosecante. Las primeras tres funciones son las funciones básicas y son las que nos van a servir para resolver un triángulo rectángulo, seno, coseno y tangente. Las otras tres funciones son las recíprocas de las funciones básicas. Aquí podemos ver que la recíproca de seno es la cosecante. La recíproca de coseno es la secante. La recíproca de la tangente es la cotangente. Vamos a ver qué es cada una de estas funciones básicas. El seno. El seno de un ángulo nos va a indicar la relación que hay entre los lados opuestos y la hipotenusa. El seno de un ángulo alfa nos va a indicar la relación que hay entre lo que mide el cateto opuesto y lo que mide la hipotenusa. Sería opuesto entre hipotenusa. Siguiendo este mismo triángulo, vemos que el seno del ángulo, su cateto opuesto es el que está más lejos, sería el cateto A, entre la hipotenusa, que sería la letra C. A entre C. El coseno del ángulo, del mismo ángulo alfa, nos va a indicar la relación que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa. En este caso, el adyacente, dijimos, es el que está más cerca, está junto al ángulo alfa. Sería el cateto
adyacente entre la hipotenusa, que es el cateto. Hipotenusa es el cateto. Cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso sería igual al adyacente, que es el cateto que está ¿dónde? Junto al ángulo alfa, junto, cerca, el cateto B entre la hipotenusa, que es el lado C. La otra función básica es la tangente del mismo ángulo alfa. La tangente nos va a indicar la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente al ángulo alfa. Es cateto opuesto entre adyacente. Usando el mismo triángulo, vemos que el opuesto a alfa es, vimos, el cateto A. Su adyacente es el cateto B. Esto es igual entonces a A entre B. Son las tres funciones básicas que vamos a usar para resolver un triángulo rectángulo. Ahora, el valor de las funciones recíprocas, ¿cómo las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar tomando como base su definición. En este caso, sabemos que dos cantidades son recíprocas cuando al multiplicarse, por ejemplo, 3/5 por 5/3 son cantidades recíprocas, porque al multiplicarse me queda 15 entre 15, el resultado es la unidad. Igualmente, dos funciones trigonométricas son recíprocas cuando al multiplicarse me da como resultado la unidad. En este caso vamos a considerar, por ejemplo, la recíproca de seno, que es la cosecante. Si seno es igual a opuesto entre hipotenusa, entonces la cosecante del mismo ángulo alfa será igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto, que sería equivalente a la hipotenusa C entre el opuesto, que sería la A. Si multiplicamos el seno de alfa por la cosecante de alfa, el resultado es 1. Y aquí lo vemos. Si multiplicamos el seno, que es A, entre C, por la cosecante, que es C entre A, me daría AC entre AC, me da la unidad. Muy bien. La otra función, la recíproca de coseno, es la secante. De coseno es la secante. Entonces, como es la recíproca de coseno es la secante, entonces sería igual a ¿qué? A la hipotenusa entre adyacente. O sea, invertimos los valores. Si el coseno es adyacente entre hipotenusa, su recíproca, que es la secante, será hipotenusa entre adyacente. En este caso sería la hipotenusa C entre su adyacente, que es B. Igualmente que para la función cotangente. La cotangente, que sería la función, la cotangente al mismo ángulo alfa, que es igual, es la recíproca. Si la tangente es opuesto entre adyacente, la cotangente sería igual a adyacente entre opuesto. Su valor sería cateto B entre el cateto A. Invertimos las cantidades. Esas son las funciones recíprocas y sus valores. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo en donde podamos aplicar las funciones trigonométricas. Aquí vamos a ver que hay dos tipos de problemas en los que se pueden presentar. Uno es cuando conocemos un ángulo y un lado, y queremos encontrar el valor del otro lado. Para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, primeramente, identificar correctamente qué lado es el que tenemos y qué lado es el que buscamos. En este caso, como vamos a partir de este ángulo conocido 35 grados, el lado que conocemos es el lado de 6 metros, que es el cateto adyacente. Y estamos buscando la hipotenusa. Entonces, adyacente y la hipotenusa. Vemos en las funciones trigonométricas básicas cuál función me relaciona al adyacente y la hipotenusa. Y vemos aquí que adyacente y la hipotenusa es el coseno. Entonces, usaremos la función coseno, porque es el que relaciona
al adyacente y a la hipotenusa. Entonces, coseno de 35 grados va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, que es la A, que estamos buscando. Para esto vamos a despejar la A. ¿Cómo lo hacemos? La A está dividiendo, pasará multiplicando, para después el coseno pasarlo dividiendo. Pero esto lo podemos simplificar. ¿Cómo? Simplemente nada más intercambiando estas cantidades. Sería A igual a 6 entre coseno de 35 grados. Y el resultado de esto es un valor de 7.32 metros. Ya tenemos el valor de A, 7.32 metros. Nos falta por conocer el otro valor, el otro cateto, que es el valor B. Para encontrar B, usando el mismo ángulo, ¿verdad? Vemos que vamos a identificar este es el lado o el cateto opuesto. Conocemos el cateto adyacente, opuesto y adyacente a este ángulo. Entonces, ¿qué función relaciona al opuesto y al adyacente? Vemos allá que la tangente es la que relaciona al opuesto y al adyacente. Por lo tanto, usaremos la función tangente. Tangente de 35 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es B, no lo conocemos, entre el adyacente, que es 6. Despejamos el valor de B. El valor de B, el 6 lo pasamos para acá multiplicando, va a quedar 6 por la tangente de 35 grados igual a B. Resolviendo las operaciones, vemos que la B es igual a, aplicándolo con la calculadora científica, vemos que B va a ser igual a 4.2 metros. Ya tenemos los 3 valores conocidos. Me falta por conocer únicamente el valor de este ángulo beta. El ángulo beta, ¿cómo lo encontramos? Sabemos que en cualquier triángulo o rectángulo, la suma de los ángulos interiores mide 180 grados. Si aquí tenemos 90 grados, entonces entre estos dos, que son complementarios, me debe dar 90 grados. Este ángulo lo podemos sacar mentalmente. Si este es 35, ¿cuánto falta para 90? 55. Pero vamos a hacerlo de una manera ordenada. El ángulo beta entonces va a ser igual a 90 menos 35 grados. El ángulo beta es igual a 55 grados. Ya tengo resuelto mi triángulo. A vale 7.32, B vale 4.2 y este ángulo vale 55 grados. Bien. Otro tipo de problemas que se presentan es cuando se conoce los dos lados y vamos a encontrar el valor de un ángulo. Conocemos dos lados y encontramos el valor del ángulo. Para esto hacemos lo mismo. Tenemos que ubicarnos primeramente en el ángulo de referencia o ángulo que andamos buscando para identificar los lados que conocemos. En este caso, los lados conocidos va a ser el lado opuesto y el lado adyacente, el que está más cerca, el que está más lejos, el opuesto. Entonces conocemos opuesto y adyacente. Revisamos nuestras funciones trigonométricas. ¿Cuál de esas tres relaciona al opuesto y al adyacente? Vemos que es la tangente. Entonces la función a usar es la tangente. La tangente del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, que es 7, entre su adyacente, que es 12. Esto me da un valor de 0.5833. Aquí usaremos 4 decimales. Pero queremos el valor del ángulo alfa. Para eso aplicamos la función inversa de la tangente. La inversa alfa es igual a la tangente inversa de 0.5833. Aplicando en la calculadora científica, vemos que esto nos da un ángulo de 30.25 grados. Ya tengo el valor de alfa. Me falta encontrar este otro valor, que es el valor de la hipotenusa. Para eso, puedo usar cualquier valor, el adyacente o el opuesto y el valor que ando buscando. Vamos a usar el valor opuesto. Entonces, si quiero encontrar la hipotenusa, voy a usar el valor opuesto a este ángulo alfa. Entonces, opuesto, hipotenusa. ¿Qué función relaciona al opuesto y a la hipotenusa? Vemos que es la función seno, opuesto entre hipotenusa. Entonces sería seno del alfa. Alfa ya lo conocemos. Esa ahora es de 30.25 grados. El seno de 30.25 grados es igual al cateto opuesto
que es 7 entre la hipotenusa, que es C. Despejemos aquí el valor de C. Está dividiendo, pasa multiplicando. Pero dijimos, y después el seno lo pasamos dividiendo. Para evitar esos pasos, ¿verdad? Lo podemos simplificar simplemente nada más intercambiando las cantidades. C es igual a 7 entre seno de 30.25 grados. Esto me da un valor de 13.89 metros. Ya tengo el valor de la hipotenusa, tengo los tres lados. Me falta encontrar este ángulo, vamos a llamarle ángulo beta. Ese ángulo beta, al igual que el anterior, ya que conocemos este ángulo que es 30.25 grados, este es lo que falta para 90 grados. Entonces beta es igual a 90 menos 30.25 grados. Beta es igual a 59.75 grados. Ya tenemos los dos valores de ángulos y los tres catetos conocidos. Pues eso es todo por mi parte. Les agradezco la atención y les pido que se suscriban para que puedan seguir recibiendo los siguientes videos. Muchas gracias.